En la cocina hay ciertas normas y es que las bacterias se pueden pasar entre trapos, tablas de picar, cuchillos, las manos tal vez sin lavar. ¿Cuáles son esas normas que deberíamos de seguir para no enfermarnos? Bueno, está con nosotros la doctora Fabiola Jiménez Rodríguez. Ella es microbióloga y nos va a explicar. Vamos a hacer casi un curso de manipulación de alimentos. Claro que sí, buenos días. Aquí es muy importante el tema de la contaminación cruzada, que es cuando tenemos microorganismos en un alimento y por descuidos que hacemos durante la manipulación se nos pasan a otros. El problema es cuando se nos pasan a otros alimentos que probablemente no van a tener un proceso de cocción, que era lo que hablábamos con las carnes y los vegetales. Doctora, ¿cuáles son esas dinámicas más comunes, esas mañas que hacemos en la cocina que nos están enfermando? Primero, cuando estamos así como muy en carrera, venimos, por ejemplo, vamos a hacer unas fajitas, tomamos la carne, la picamos aquí, ¿verdad? Y después, aquí mismo, va la carne para el sartén y vamos a la pila y con nada más un chorrito de agua, seguimos y vamos a seguir entonces con la lechuga, ¿verdad? Entonces, aquí mismo la pasamos y probablemente microorganismos que estaban en la carne van a irse a la lechuga que no se va a cocinar. Y nos los vamos a comer. Y nos los vamos a comer, exactamente. ¿Cómo deberíamos de lavarnos las manos cuando estamos cocinando? Durante los procesos de cocción es fundamental estarse lavando las manos a cada rato. Primero, cuando uno va a empezar a cocinar, que es como la primera vez, si andamos joyería, como aquí nosotros que aquí andamos, tendríamos que quitarnos exactamente esto y ponerlo en otro lado lejos de donde está. Y un lavado de manos que tiene que durar por lo menos 20 segundos. Y luego, en cada proceso, por ejemplo, manipulamos la carne, nos vamos a lavar las manos. Lavamos vegetales, nos vamos a lavar las manos después, porque lavando los vegetales, probablemente los microorganismos que estaban en esta lechuga, en los tomates y demás, se nos van a quedar en la mano. Entonces, es constante. Y al final, obviamente, cuando terminamos, tenemos que hacernos el último lavado de manos. También. Ahora, ¿por qué es importante? Acá tenemos crudos y acá tenemos vegetales cocidos. ¿Por qué es importante separarlos? Siempre es importante porque lo que ya está cocinado ya pasó por el proceso de cocción, que es el que nos va a eliminar a los microorganismos. Entonces, lo que está crudo puede tener microorganismos que nos lleguen a contaminar lo que ya está listo para poder consumir. Acá tenemos, por ejemplo, esta tabla de picar y el cuchillo. Es importante usar otra tabla y otro cuchillo si vamos a cortar, por ejemplo, carne y vegetales, separarlo. Sí, nosotros tenemos que usar, si en la casa lo que tenemos son tablas de madera y tablas de plástico, pues lo ideal es tener una tabla para cada tipo de alimento, una tabla para vegetales, una tabla para frutas, una tabla para quesos, para cárnicos, ¿verdad? Porque estos materiales, cuando nosotros pasamos el cuchillo, se hacen grietas pequeñitas y en esas grietas se pueden acumular microorganismos y obviamente estarlas lavando a cada rato, ¿verdad? La tabla de vidrio. La tabla de vidrio y las tablas de ciertos, como piedras, ¿verdad? Que normalmente que no son porosas, esas sí podemos estarlas compartiendo, pero obviamente tenemos que hacer un buen lavado de la tabla. ¿Qué es un buen lavado de la tabla? No lo que habíamos mencionado, venir, la enjuago y ya, sino venir, pasar esponja con jabón, enjuagarla bien y volverla a usar. Acá tenemos, por ejemplo, esta carne y se dice que tiene que quedar bien cocida. ¿Pero qué significa eso, que quede bien cocida? El término bien cocida quiere decir que en el interior de la carne haya llegado a temperaturas por lo menos arriba de 70 grados, o sea, que haya llegado a una buena temperatura que permita disminuir los microorganismos que se encuentren ahí. Hay gente que dice, bueno, es que este corte de carne, 3/4, no todo el mundo le gusta. ¿Usted qué opina respecto a eso? Mira, es como un tema ahí como muy polémico, ¿verdad? Porque entremos en polémica, doctora. Vamos a hacer la polémica. Sí, porque a mí, sinceramente, por temas de inocuidad, a mí me parece que lo mejor es que esté bien cocida la carne, ¿verdad? Pero hay algunas personas que consideran que no es lo apropiado, ¿verdad? Se habla mucho de que el pollo tiene que estar bien cocido, pero que la carne no precisamente. ¿No es tan así? En realidad todas las carnes sí tienen que estar bien cocidas, ¿verdad? Ahora, si es una carne que ha pasado por un buen proceso, por procesos vistos por un veterinario, ¿verdad? Que está a cargo de todo y demás, es una carne que muy probablemente
se asegura, ¿verdad? Pero igual yo soy de la opinión que es mejor un buen proceso de cocción. Y usted es la microbióloga, entonces Sí. ese es el caso. Sí. Ahora, se habla mucho de la cadena de frío. ¿Qué significa mantener la cadena de frío? Porque a veces uno va y compra comida y le queda un poquillo, entonces uno la guarda en la refri. Ahí se rompe la cadena de frío. La cadena de frío es venir y mantener siempre productos que son perecederos, como pueden ser las carnes, algunos vegetales, ¿verdad? Mantenerlos en condiciones, por lo menos entre 0 y 10 grados centígrados. ¿Qué pasa con algunos alimentos, lácteos y demás? Que si tenemos microorganismos que puedan causarnos enfermedades, ahí van a poder proliferar. O si tenemos microorganismos que nos van a deteriorar el producto, ahí ellos van a proliferar. Entonces pasa mucho, por ejemplo, que la gente llega, va al supermercado y lo primero que va a comprar es la carne, o lo primero que va a comprar es el queso, ¿verdad? Entonces después pasa por todo el supermercado y llega a la caja y después va al carro y después va a dar otra vuelta, va a hacer otro mandado y finalmente llegó a la casa. Entonces ahí rompió la cadena de frío. Hay que ¿verdad? tomar eso en cuenta también, bueno, a la hora de lavar los vegetales, por ejemplo los tomates, uno agarra y los compra así, y los mete en el chorro un ratito, ¿eso es suficiente? No, lo ideal es, vamos a ver, los procesos de lavado tienen que ser de mucho cuidado. Ahí, dependiendo de la naturaleza de cada producto, pues va a tener una forma de lavarse diferente, ¿verdad? El tomate, por lo menos por la cáscara, no tiende a tener como mucho microorganismo aquí, porque si vos ves, tiene como mucha cera y demás, pero si vemos acá, aquí sí es muy probable que tengamos más microorganismos. También en el mercado se consiguen agentes desinfectantes que son especiales para productos que se van a comer, o sea, de grado alimentario, porque no podemos usar cualquier agente para esto, ¿verdad? Uno los busca, se lee las instrucciones de cómo se utilizan y le ayudan mucho a bajar la cantidad de microorganismos que tienen estos productos. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, no sé, un tomate y uno dice, está como feillo, voy a cortarle la parte fea y me como el resto, uno lo huele a ver si está malo y se lo come. ¿Se vale eso? Vamos a ver, porque depende mucho del tipo de producto. Cuando es, por ejemplo, algún deterioro normal del tomate, podría hacerse, pero en algunos productos puede que si nosotros vemos que es por algún tipo de hongo, y es muy evidente que es un hongo, es mejor descartarlo del todo porque hay algunos hongos que pueden causar micotoxinas. Entonces, en ese caso no. ¿Qué es eso, doctora? Perdón. Las micotoxinas son unas sustancias que producen los hongos que a largo plazo nos pueden dar problemas. No nos van a dar una intoxicación de un momento, sino a largo plazo si están relacionadas con temas como cáncer de hígado. Peor. Ahora, las fresas y los tomates, abajo siempre se asientan unos que reciben más humedad y les sale honguillos y se empieza a pasar a otras fresas o a otros tomates. Deterioro. ¿Qué hacemos? Sí, eso generalmente lo que nos causa es deterioro. Hay que estar siempre, cuando uno tiene este tipo de productos, sobre todo que a veces uno no los gasta de un solo, sino que los va gastando a poquitos, estar poniendo la atención. Si vemos una fresa o un tomate o algo que esté deteriorado, mejor sacarlo de una vez, porque eso nos va a seguir deteriorando el resto. Y lo que vos mencionabas es un tema también de la humedad. Cuando nosotros tenemos alimentos en condiciones muy húmedas, favorecemos que se multipliquen ahí los microorganismos. Entonces, en la medida de lo posible, buscar alguna estrategia que nos permita mantenerlos sequitos, ¿verdad? Podemos poner un papel toalla, una servilletita, una cosa así, para que se mantenga seco. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y enseñarnos en esta mañana. Muy claro amable. que sí. Pequeñísima pausa comercial y ya casi regresamos, porque ¿qué pasa con las personas que tienen parálisis facial? ¿Cuáles son los tratamientos y las terapias? Se lo vamos a decir.